Bueno, buenos días para todos. Vamos a dar comienzo al seminario número 17 del módulo de virología. Este es el último seminario. Van a ver que es un seminario bastante extenso, incluye varios microorganismos. Vamos a plantear los objetivos de la clase, pero antes que esto quisiera hacer ciertas aclaraciones. Primero y principal, que vamos a abordar la mayor parte de la clase en lo que es el virus dengue, sobre todo por la situación actual de nuestro país en función de este virus. Ustedes tienen un teórico del Dr. San Juan que incluye el virus dengue, o sea que ese es el pilar o el soporte principal de ustedes como para abordar el tema. Después, la otra aclaración que quiero hacerles es que hay muchas diapositivas en función de lo que son los ciclos de replicación viral. A esta altura, llegando al último seminario de virología, ustedes lo que son los ciclos de replicación viral de los virus ARN, polaridad positiva, los tienen que conocer. En líneas generales el mecanismo va a ser bastante similar. Yo no voy a ahondar en este tema. Lo que hay que aclarar en cuanto a los ciclos de replicación está explicado o expresado en las diapositivas. Van a ver que los gráficos se sacan del Murray, con lo cual el Murray en su séptima u octava edición está bien como para poder revisar este tema. Y por otro lado, como otro soporte para leer esto, tienen el Ubiña. El Ubiña es un libro que está bastante viejo en general. Por ejemplo, virus dengue es bastante escueto, o sea que no les va a servir del todo estudiar de ahí. Pero, por ejemplo, tienen desarrollado, no sé, el virus Junín, y entonces va a ser un buen complemento a ustedes al momento de preparar esta clase para el examen. En función de esto, entonces, vamos a plantear los objetivos de la clase. Yo lo que les quiero decir es que voy a tratar de expresar lo más fácil posible lo que yo quiero transmitirles, ya que no nos estamos viendo de forma presencial. Y hay momentos en que ustedes van a ver que la diapositiva no va a pasar y yo voy a ir hablando, entonces voy a ir yendo y viniendo lo que les quiero decir para que los conceptos le queden a ustedes claros, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros vamos a tener para la clase del día de hoy? El objetivo número 1 es poder definir y hablar de lo que son las generalidades de los arbovirus y cuáles son los principales virus incluidos en esta clasificación. Como objetivo secundario de la clase está la explicación del virus dengue, tercero viene chikungunya, después Zika, fiebre amarilla, hantavirus y el virus Junín. Y de cada uno de estos virus vamos a entrar en lo que son las generalidades virales, la epidemiología, la clínica y el diagnóstico. De esta manera ustedes van a tener de forma detallada la explicación de cada uno de estos microorganismos. Bien, entonces, empezando con la clase, dijimos que lo que primero íbamos a plantear era a qué nos referíamos cuando hablábamos de arbovirus. Entonces, el concepto principal es que un arbovirus es un virus transmitido por artrópodos. ¿Bien? Dentro de los arbovirus nosotros vamos a ver que vamos a hacer hincapié sobre todo en aquellos grupos de virus que son virus ARN, polaridad positiva simple cadena, que van a incluir la familia Flaviviridae, de los cuales vamos a hablar del género Flavivirus, porque en ellos va a estar incluido el virus dengue, serotipo 1, 2, 3 y 4, el virus de la fiebre amarilla y el virus Zika. Y después vamos a hablar de la familia Togaviridae, el género alfavirus, porque vamos a hacer hincapié en lo que es el virus chikungunya. ¿Cuáles son los conceptos ustedes a reconocer en cuanto a lo que es una arbovirosis? Primero y principal es que generan infecciones de forma epidémica, ¿sí? Son similares en cuanto a su expresión clínica, generando, por ejemplo, síndromes febriles, como vamos a ver en dengue o en chikungunya, o síndromes más exantemáticos, por ejemplo en el virus Zika, que se van a acompañar en algunos casos, en otros no, de cefaleas, dolores articulares, como pueden ser las mialgias, las artralgias, edemas de las articulaciones, de las extremidades, conjuntivitis no purulentas,
que además de esa expresión clínica, en un 60 o un 80% de las veces pueden cursar enfermedades que son asintomáticas o ligeramente sintomáticas, y en otros casos tienen la particularidad de generar infecciones que se solapan o se dan de forma simultánea a otras infecciones, por lo cual esto dificulta su diagnóstico. Bien, los ciclos de replicación en cuanto a los arbovirus van a ser de acuerdo a cada una de estas familias que vamos a ir viendo, ¿sí? Bien. Como les dije anteriormente, ustedes acá vamos a pasar algunas diapositivas, ¿sí? Más o menos desde la diapositiva, yo lo tengo anotado acá para decírselos, desde la 4 hasta la 7, ¿sí? Vamos a ir pasándolos porque las aclaraciones en cuanto a estructura yo se las voy a ir diciendo por virus, ¿sí? Por eso es que ustedes ven que esto lo vamos a ir pasando de forma bastante rápida. Me voy a centrar o me voy a parar en esta diapositiva un segundo para leerles lo que ustedes tienen marcado en negrita y resaltado, que es que en relación a los flavivirus se pueden adherir a receptores Fc en macrófagos, monocitos y otras células cuando el virus está revestido con un anticuerpo. Y esto es importante que lo recuerden en función de lo que vamos a ver más adelante del virus dengue y los casos graves de dengue cuando las personas se infectan con un serotipo distinto del que se hayan infectado previamente, ¿sí? Bien. Bien. Iniciando entonces con el virus dengue, además de todo lo que ustedes tienen en la diapositiva, vamos a empezar a clasificarlo en orden. Primero y principal, recordar que es un virus que está dentro de la familia Flaviviridae, del género Flavivirus. Es un virus ARN, polaridad positiva simple cadena. Es envuelto, tiene una envoltura lipoproteica, de la cual van a salir hacia el exterior proyecciones, que son componentes o que están compuestas por proteínas, que son proteínas estructurales de la envoltura y proteínas de la membrana celular. La nucleocápside es icosaédrica y aparte por dentro de la cápside va a estar el genoma de tipo ARN. En ese genoma va a haber 10 genes que van a codificar para 3 proteínas estructurales, que son la proteína C de la cápside, la proteína M, que es la proteína asociada a la membrana, y la proteína E, que es la proteína de la envoltura. Comentario aparte, ustedes lo van a ver en los libros, la proteína E es la hemaglutinina viral y es la que va a inducir la respuesta o la inmunidad protectora del huésped. Por otro lado, va a haber 7 proteínas que son no estructurales, que son la NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5. ¿Sí? Y recuerden que es un virus de tipo ARN, polaridad positiva, entonces dentro de su ciclo de replicación o de su síntesis va a haber una poliproteína que se va a ir procesando por proteasas que van a ser virales y que van a ser del huésped. ¿Bien? Perfecto. Continuamos entonces. El vector, antes de iniciar con toda la parte de epidemiología, pero recuerden, el vector es el mosquito es la hembra del Aedes aegypti, tiene un único hospedero, que es el hombre es un reservorio de los ciclos urbanos. En cuanto a los serotipos, va a haber 4, del DEN 1, 2, 3 y 4. La infección por alguno de los serotipos no va a producir inmunidad protectora para el resto de los serotipos, simplemente va a ser una inmunidad de por vida para el serotipo que se está infectando en ese momento. Vamos a abordar este tema más adelante. Y en cuanto a la clínica, vamos a ver que puede haber una infección que va a ser sin enfermedad manifiesta, puede haber un síndrome febril inespecífico, puede haber un dengue clásico, la fiebre por dengue, el dengue hemorrágico y el dengue con shock. Bien. En cuanto a su patogenia, antes de iniciar con esta parte, me gustaría plantear un poco lo que es la parte de epidemiología.
¿sí? Entonces ahí volvemos al tema de que la infección en el humano se da a través de un mosquito, que es la hembra del Aedes aegypti. ¿Bien? Esta hembra es fecundada y deposita los huevos en pequeñas colecciones de agua. Cuando se dan las condiciones apropiadas de humedad y temperatura, esos huevos, más o menos a las 48 horas, se van a eclosionar, se van a romper y se van a liberar larvas. Esas larvas en el agua tardan aproximadamente 7 días en madurar hasta formar el mosquito adulto, todo el ciclo de los artrópodos que ustedes ya vieron, y entonces esos mosquitos se aparean y se vuelve a iniciar el ciclo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando la hembra pone los huevos, tiene un desgaste metabólico muy importante. Entonces esto hace que la hembra necesite sangre para alimentarse y de ahí viene la situación de que pica al hombre para poder obtener ese alimento. ¿Sí? Según el grupo de estudio de mosquitos que existe en Argentina, se ha visto que, y esto también está reportado en varios lugares, que hacia media mañana y media tarde son los momentos principales en los cuales en cuales los mosquitos, ¿sí?, pican al hombre. Y también a su vez se ha observado aumento de la frecuencia de estos mosquitos que salen para picar en las zonas de Buenos Aires durante la noche, pero en lugares donde está la luz prendida. Bien. ¿Qué es importante tener en cuenta en cuanto al ciclo, a los ciclos que vamos a ver? Hay dos posibilidades. Que el mosquito, la hembra esta de la Aedes aegypti, esté sana, o sea, no contenga el virus, o que sí esté infectada con el virus. Si el mosquito contiene el dengue, o sea, tiene el virus en su sangre, va a picar al hombre y lo va a infectar. Y ese es el mecanismo por el cual el virus ingresa en el cuerpo. Si la hembra de este mosquito no contiene al virus y pica a un hombre, a una persona que contiene dengue, que tiene que tener la particularidad de que estar en un periodo de viremia, o sea, ¿qué significa esto? Que está el virus en la sangre. Una vez que el mosquito que está sin el virus pica al hombre que está en su periodo virémico, el mosquito se infecta y puede transmitirlo a otras personas. Por eso es la importancia que cuando uno detecta un caso de dengue, por un periodo de tiempo esa persona no esté expuesta a las picaduras del mosquito. Porque si bien no hay contagio entre personas, esa persona en periodo de viremia contagia en caso de que un mosquito que esté sano lo pique. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo? Esto lo vamos a ver más adelante con la clínica, pero ¿cuándo es el periodo virémico para la persona? Un día antes de inicio de los síntomas clínicos hasta 5 días después. ¿Sí? Lo último que quiero agregarles como para continuar con la patogenia es que se ha observado y existe la transmisión transovárica del virus. ¿Qué significa esto? Que la hembra del mosquito puede transmitir a su progenie el virus. Entonces la infección se va a mantener entre la población de mosquitos sin incluir al hombre dentro del ciclo. ¿Bien? Y lo último que les quiero decir es que al momento de poner los huevos puede surgir que las condiciones no sean aptas como para que ese huevo eclosione a las 48 horas y libere las larvas. Los huevos suelen vivir más o menos, son viables hasta 1 año desde el momento en que la hembra pone esos huevos. Por lo cual hay que tener en cuenta que uno tiene durante el año que mantener todos los lugares en los donde haya estancamiento de agua, tiene que evitar, ¿sí?, que estén esos huevos, de manera de limitar ese ciclo, esa reserva de mosquito que puede existir en los periodos en los cuales puede madurar, como son los periodos de noviembre a mayo en nuestro país. Bien. Bien.
lo que les quiero aclarar, por eso dejo esta diapositiva, es que los receptores para la internalización del virus en las células son los receptores Fc, que se encuentran principalmente a nivel de la estirpe monocito macrófago, por eso son las células diana principales de este tipo de virus, ¿sí? Y el virus va a ingresar al humano a través de la inoculación por la picadura del mosquito. ¿Bien? El mosquito va a contener una alta carga viral a nivel de sus glándulas salivales. Y entonces, una vez que esto inocula, en el sitio de inoculación, el virus va a tomar contacto con las células del sistema retículo endotelial, fibroblastos, y después va a avanzar teniendo una replicación posterior a nivel de ganglios linfáticos regionales, y desde ahí se va a diseminar hacia la sangre, llevando a todo el proceso o la fase de viremia, o sea, viremia porque el virus va a estar en la sangre, ¿sí? Posterior a esto se van a dar los síntomas y los signos de la enfermedad o de la infección por dengue. Si ustedes leen el Lubinia, que bien es bastante escueto en cuanto a este capítulo, van a ver que va a haber efectos que van a ser directos virales y efectos que van a depender del huésped para poder avanzar el virus en su ciclo de replicación y el huésped como para contenerlo. Entonces quédense por un lado de que a nivel viral va a llevar a la producción de cantidades importantes de citoquinas por los monocitos. Estas citoquinas van a ser, por ejemplo, el TNF-alfa, la interleuquina 1-beta, ¿sí? Esto puede acompañar a los procesos de shock y de derrame. Va a haber inhibiciones de la hematopoiesis por la afectación del virus. Va a haber también afectación porque se va a llevar a alterar la producción del activador de plasminógeno y puede haber daños en los hepatocitos. Y a nivel básicamente del huésped va a haber aumento de citoquinas, interferón alfa, interleuquina 2, TNF-beta. Va a generar reactivación cruzada entre anticuerpos con componentes de la sangre, formación de complejos inmunes. Todo esto va a llevar a los cuadros, todo esto se va a dar sobre todo en cuadros más graves de la infección por dengue. Esto en realidad, si ustedes ven este dibujo del Murray, esto llamado del Murray, no es específico para dengue, sino que es en general para todos los arbovirus, ¿sí? Nosotros vamos a pasar directamente a lo que es este gráfico, pero antes de hablar básicamente de la evolución y del diagnóstico del dengue, quiero que recordemos algunas cosas que me parece que no son menores como para poder cerrar el capítulo de dengue. Por un lado, ustedes tienen que recordar que la inmunidad para el dengue es serotipo específica. ¿Qué quiere decir? Que va a haber que cuando uno se infecta con el virus dengue, va a ser por un único serotipo, va a ser un único serotipo de los 4. Y entonces voy a tener inmunidad específica de por vida para ese serotipo. Eso es lo que nosotros vamos a llamar como inmunidad homóloga. Pero a la vez también esta persona que se infecta con un serotipo va a generar una inmunidad cruzada que va a ser transitoria y va a ser parcial para el resto de los serotipos. Esa inmunidad va a durar entre 6 meses a 1 año. Y eso es lo que vamos llamando inmunidad heteróloga. Y con el tiempo, esos anticuerpos van cayendo, van perdiendo capacidad de neutralizar, ¿sí? Pero va a quedar de alguna manera cierta memoria inmune que va a hacer que ante una nueva infección por otro serotipo sea un cuadro mucho más grave el que nosotros vamos a encontrar por dengue. ¿Sí? Bien, eso es por un lado que quiero que quede claro, porque a partir de acá lo que se plantea como una posible hipótesis, ¿sí?, en cuanto a lo que es la etiopatogenia del dengue grave, es que al generar
esta inmunidad heteróloga, va a quedar de alguna manera facilitada la entrada a las células portadoras, o sea, del receptor FC, por ejemplo, los monocitos, va a ser mucho más fácil, ¿sí?, para un nuevo serotipo ingresar a los monocitos ante una nueva infección y de esa manera replicarse más activamente y generar más daño en sucesivas infecciones. Bien, eso es una de las cosas más importantes porque es una de las principales hipótesis asociadas a los cuadros graves de dengue hemorrágico. Bien, perfecto. Vamos a hablar entonces un poco, como para ir cerrando, lo que son las etapas de evolución del dengue. Ustedes acá tienen este cuadro en donde esto es sacado de las guías de dengue del Ministerio de Salud de la Nación. Las últimas son las del 2015. Como futuros agentes de salud ustedes deberían leerlas, tanto la de dengue como la de chikungunya, como la de Zika y la de fiebre amarilla. Están todas, deberían reconocerlas. En la de dengue básicamente les muestra este gráfico en donde ustedes van a ver que la etapa o la evolución de la enfermedad por dengue la vamos a dividir en 3 etapas. Una primera etapa que es la etapa febril, en la cual va a haber un aumento de la viremia. La persona que está infectada va a contagiar. Volvemos a lo mismo, no contagia a otra persona, va a contagiar a un mosquito si lo pica. Vamos a ver que en esta etapa el hematocrito va a estar normal. Las plaquetas están normales, van a ir disminuyendo entrando en la segunda fase de evolución. Y lo que vamos a tener en este cuadro es un proceso de deshidratación, ¿sí? Esta deshidratación la vamos a observar porque va a haber en realidad se va a dar por una pérdida extravascular de líquidos, ¿sí? En este caso lo que vamos a tener es un cuadro florido en el cual la persona va a tener fiebre, va a tener un exantema, va a tener odinofagia y sobre todo en los nenes chicos se puede encontrar diarrea, náuseas y anorexia, ¿sí? El curso de la enfermedad en general es que esto va a resolver. Se puede dar una pequeña hemorragia leve que puede darse porque va a haber petequias, puede haber sangrado en las encías, puede haber pequeños sangrados de la nariz. Las pruebas del torniquete pueden ser positivas. Después de esto vamos a pasar a una fase crítica, que es a partir de entre el 4º y el 7º día, que acá es muy importante poder pesquisar y reconocer la infección por el virus dengue, porque si nosotros no lo podemos diagnosticar, podemos llegar a complicaciones graves por esta enfermedad, porque esta es la etapa de extravasación de plasma, ¿sí? Por eso es que nosotros vamos a encontrar en esta fase crítica un aumento importante del hematocrito, porque hay una hemoconcentración, ¿sí? La persona puede presentarse con piel fría, el pulso débil, taquicárdico, ¿sí? Más tardíamente evolucionando puede haber ciertos cuadros de hipotensión, ¿sí? Y todo esto puede llevar al shock hipovolémico. Hay que encontrar los derrames, sobre todo donde a nivel de la cavidad abdominal, ¿sí? Con una ecografía abdominal, por ejemplo, buscar la citis, una placa de tórax, ver el derrame pleural. Puede haber alteración del estado mental, irritabilidad, letargia, ¿sí? Si nosotros no hidratamos precozmente a la persona en esta fase crítica, se puede llegar a procesos de hemorragias grandes, como las que ustedes vieron en las diapositivas anteriores, en este transcurso entre el 4º y el 7º día, ¿sí? Pasando esta fase crítica de la enfermedad por dengue, ya vamos a la tercera fase, que es la fase de recuperación, donde vamos a ver el aumento de anticuerpos que son específicos para esta patología y vamos a ver una normalización de las pruebas bioquímicas de laboratorio. ¿Qué es lo que le puede pasar a las personas? Que por bastante tiempo pueden quedarse con astenia, pueden estar como cansados y se pueden encontrar manifestaciones como exantemas tardíos por dengue que después tienden a mejorar.
Bien, antes de entrar en sí a lo que es el diagnóstico de dengue, quiero hacerles una aclaración. Que busquen por favor las guías del Ministerio de Salud de la Nación, se lo vuelvo a repetir, y busquen la nueva clasificación de dengue, porque es importante que ustedes sepan, ya lo van a ver en detalle en microdosis, lo van a recontra ver en infectología, pero vayan sabiendo desde ahora que al dengue se lo divide en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y lo que es el dengue grave, donde ya son las causas de dengue, donde se va a ver escape severo de líquidos, hemorragia severa y daño severo de órganos, ¿sí? Esto, ustedes ya empiezan a internalizarse con estos conceptos, ¿bien? Ahora sí, pasando a lo que es el diagnóstico, nosotros vamos a tomar muestras de sangre y lo que vamos a poder utilizar son métodos directos o métodos indirectos. En los métodos directos, la técnica es la PCR Real Time o RT-PCR, ¿sí? Donde se busca ARN genómico, ¿sí? O viral. Y por otro lado también podemos buscar antígeno, el antígeno NS1. ¿Sí? Como métodos indirectos, y ya cuando pasamos a la segunda o tercera fase de la enfermedad, que vimos antes que es el momento en el cual aumenta el título de anticuerpos, se pueden pedir métodos indirectos, en lo cual vamos a hacer pruebas serológicas, tanto inhibición de hemaglutinación o ELISA para detección de anticuerpos específicos. Las diapositivas que van a ver a partir de ahora son las diapositivas que yo les digo que se toman como método en función de las guías nacionales para el diagnóstico de dengue. Y esto se divide en si la muestra se obtiene antes del 5º día de evolución de los síntomas. Se supone que el virus está en sangre, estamos en fase de viremia. Entonces yo voy a buscar el antígeno NS1 y puedo también buscar o aislar el virus o el genoma viral, ¿sí? Si busco el antígeno NS1 y el resultado es positivo, yo digo que tengo un diagnóstico de dengue probable, ¿sí? Entonces, tengo que hacer varias cosas. O pido una muestra nueva y aíslo el virus, o busco la detección de su genoma, o cuando avancen los días de evolución del cuadro clínico, busco o pido la detección de anticuerpos para confirmar el resultado. Si el resultado es negativo, no voy a descartar el diagnóstico de dengue, ¿sí? Tengo que solicitar una nueva muestra de suero más allá de los 5 días y evaluar la confirmación del diagnóstico o el descarte del diagnóstico, ¿sí? Si yo lo que busco es genoma viral en estos primeros 5 días de evolución de síntomas, si el resultado es positivo, confirmo el caso de dengue porque estoy encontrando en sangre genoma viral. Si el resultado es negativo, volvemos a lo mismo, no lo descartamos, solicitamos muestra de suero del paciente con más de 5 días de iniciado los síntomas y ahí voy a buscar anticuerpos específicos. Bien, si la muestra entonces ahora en este caso es tomada a partir de los 5 días de iniciado los síntomas, lo que vamos a buscar, como vimos en lo que eran las curvas o las fases de la enfermedad, es la detección de anticuerpos de tipo IgM para el virus del dengue. Si el resultado es negativo, se va a descartar el diagnóstico y si el resultado es positivo, se va a considerar como un caso probable y se van a pedir nuevas muestras para confirmarlo mediante prueba de neutralización. Esto va a ser básicamente para asegurarnos de que la positividad de la reacción esté dada básicamente por el virus del dengue y no que sea una reacción cruzada por la presencia de otros arbovirus. ¿Bien? Entonces, si en esta segunda muestra el resultado es negativo, descarto el caso de dengue. Si el resultado es constante, lo voy a considerar como un caso de dengue anterior. Y si el resultado es positivo, voy a confirmar el caso de dengue por laboratorio. Bien. Para cerrar el tema de dengue, ¿qué es lo que quiero manifestarles, lo que quiero decirles? Es que ustedes bien saben que nosotros estamos actualmente frente a un brote de dengue. Las guías o los reportes de los boletines epidemiológicos de las últimas semanas muestran que hay 6 a 8 veces más casos de dengue que en otras temporadas previas,
que hay más de 52.000 casos sospechosos de dengue en nuestro país en estas últimas semanas, que hay más de 22.000 casos confirmados por dengue, que el serotipo más prevalente de los pacientes infectados es el serotipo DEN1, que ocupa el 65% de los casos. Después es el DEN4 y por último el DEN2 y el DEN3. Estos dos últimos son los que tienen los síntomas más graves y el mayor número de fallecidos por infección por dengue. En relación a nuestro país en el contexto de lo que es los países limítrofes, si bien nuestra incidencia es muy alta, la incidencia mayor por dengue se da en Brasil. Brasil tiene más casos nuevos de dengue que nosotros. Y la tasa de letalidad por dengue es mucho mayor en Paraguay al resto de los países limítrofes. Por último, ya lo van a leer o van a haber escuchado sobre el tema, es que para el dengue existe una vacuna. ¿Sí? La vacuna para el dengue la fabricó el laboratorio Sanofi Pasteur, se llama Degvasia, se encuentra aprobada en países de América Latina y Asia. La composición es a virus vivo atenuado, es una vacuna tetravalente, quimérica, se produce por ingeniería genética. La vacuna contiene genes de la envoltura de los 4 serotipos de dengue y están integrados en un clon de la vacuna de la fiebre amarilla. El esquema es de 3 dosis, se da una dosis a tiempo cero, otra dosis a los 6 meses, otra dosis a los 12 meses por vía subcutánea. Ahora bien, hace un par de años, en el 2017, la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado en el cual decía que esta vacuna no debía ser administrada a personas que no hayan sido infectadas previamente con el virus, debido al aumento de la incidencia de hospitalizaciones y enfermedades graves en niños vacunados que nunca se infectaron con el virus del dengue. Razón que el laboratorio posterior a esto sacó un comunicado donde reforzaba esta situación, donde decía que las personas que no habían sido infectadas previamente por el virus no debía recomendarse la vacunación. Y por otro lado, los niños vacunados, cuando eran seronegativos, no estaban protegidos, sino que estaban en riesgo de dengue grave y hospitalización durante infecciones por dengue. Entonces había que ser realmente muy cautelosos al momento de dar la vacuna. ¿Sí? Por último, la posición entonces actual de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a esta vacuna plantea que los ensayos clínicos han demostrado que la vacuna es eficaz y segura en personas que no han sido infectadas anteriormente por el virus, o sea, sujetos seropositivos, pero conlleva un aumento de riesgo de dengue grave en los seronegativos previos, o sea, las personas que no tuvieron infección por el virus previa. La estrategia recomendada para los países que están pensando incluir la vacunación en los programas consiste en determinar el estado serológico de la persona antes de la vacunación y en vacunar únicamente a los que se hayan infectado previamente. Con lo cual, entonces, esta es la razón por la cual la Organización Mundial de la Salud plantea que, de acuerdo a las prioridades de cada país, cómo es la epidemiología del dengue en ese país, las tasas de hospitalización por dengue, es que estos países tienen que tomar la decisión entonces de si es recomendable o no en esas poblaciones la vacunación. Bien, vamos a pasar entonces a hablar del virus chikungunya. ¿Sí? Vamos a tratar de mantener entonces un orden como venimos haciéndolo para lo que es el virus dengue. El virus chikungunya pertenece a la familia Togaviridae, del género de los alfavirus. Es un virus envuelto, nuevamente es un virus ARN, polaridad positiva, simple cadena. Tiene una cápside de simetría icosaédrica, presenta proteínas, que ahora vamos a ver cuáles son, tanto de cápside como de la envoltura. La estructura viral está compuesta tiene un diámetro aproximado entre 60 y 70 nanómetros. Los viriones, como les dije, están envueltos por una bicapa lipídica. También va a tener esa envoltura glicoproteínas.
glicoproteínas, que ahora vamos a ver cuáles son. Y recuerden que es un virus ARN polaridad positiva, simple cadena. Entonces vamos a ver que va a haber una poliproteína que se va a ir extendiendo a través de proteasas virales y del huésped y va a ir generando la síntesis o las proteínas necesarias para su ciclo de replicación. En cuanto a este virus, principalmente vamos a ver que va a tener dos marcos de lectura. Va a tener un marco de lectura 5', en donde se va a codificar para proteínas que son no estructurales, que sirven para la transcripción y la replicación del ADN viral, viral, y van a originar las proteínas NSP1, NSP2, NSP3 y NSP4. Entre ellas se van a ir sintetizando lo que son las enzimas, que son las polimerasas y las proteasas virales para la proliferación del virus. Y después va a tener un marco de lectura 3' que va a codificar para proteínas que son estructurales, y ahí vamos a ver la proteína C, que es la proteína de la cápside, la proteína E3, E2 y E1, que son para la envoltura, lo mismo que la 6K, que es una proteína mucho más pequeña. ¿Sí? Bien. Antes de pasar a explicar esta diapositiva, vamos a aclarar ciertas cosas. Al igual que el virus dengue, las células diana de este virus son los monocitos macrófagos. El ingreso a la célula es a través de una endocitosis mediada por receptor. Tiene una multiplicación citoplasmática. La transmisión del virus se da principalmente de forma vectorial a través del mosquito. Las especies principales son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. También se ha observado que hay una transmisión que se da de madre a hijo en el momento del parto, ¿sí? Si la madre empieza en el periodo intraparto y tiene una viremia alta, o sea, hay virus en sangre en la madre en ese momento, puede existir contagio al bebé. No en otro momento del embarazo. El momento del contagio es intraparto porque se da a través del contagio de la sangre del bebé con la mamá. Bien. No hay reporte de contagio o de paso del virus por placenta. Lo único que se ha reportado es que en el primer trimestre de embarazo, las mujeres que se infectan o se contagian por el virus chikungunya, se ha visto asociado a abortos espontáneos, pero no hay transmisión transplacentaria de este virus, ¿sí? También puede haber contagio, las personas se pueden contagiar por accidentes de laboratorio, aquellos que tengan que trabajar con muestras biológicas, y por hemoderivados o en los bancos de sangre, ¿sí? En cuanto a esta diapositiva, un poco lo que trata de plantear es lo que es el ciclo del humano y el vector, ¿sí? El vector, en este caso vamos a hablar del mosquito. El mosquito, si está sano, se va a alimentar, va a adquirir el virus, ¿sí? Va a generar una viremia y puede contagiar al humano. El humano entonces se infecta, genera una viremia, toda la manifestación clínica de la enfermedad. ¿Bien? Se lo llama periodo de incubación extrínseco porque es el tiempo que se emplea este organismo para completar su desarrollo en el huésped intermediario. ¿Bien? Que sería entonces el humano. Ahora, una vez que pasa que el humano se infecta, el virus pasa por la sangre, puede suceder que el mosquito, ¿sí?, se vuelva a alimentar de ese virus y lo transmita a otra persona. En ese caso va a haber una segunda persona que se va a infectar y va a manifestar todo el cuadro clínico de la enfermedad, y eso lo llamamos periodo de incubación intrínseco porque es el tiempo que emplea el organismo para completar el desarrollo en el huésped definitivo. Bien. ¿Qué más? Bien, en esta diapositiva ustedes lo que van a observar desde abajo hacia arriba es el comportamiento del virus en cuanto a los síntomas clínicos que genera, la respuesta inmunitaria del huésped
y el comportamiento del virus en el foco primario de infección, en la sangre, y después cómo va a ir apareciendo en tejidos secundarios o en otras ubicaciones como pueden ser el músculo, el encéfalo, articulaciones y piel. Lo que quiero que tengan claro es que los síntomas cardinales, si ustedes lo leen de las guías del ministerio, por ejemplo, van a ver que en cuanto a la evolución clínica de la enfermedad por el virus chikungunya, va a haber un periodo de incubación que es de 3 a 7 días. En algunas personas puede cursar de forma asintomática la enfermedad, pero generalmente va a haber un inicio brusco de manifestaciones clínicas de forma aguda. Y los síntomas cardinales son la fiebre, que es de más de 37 grados centígrados, y los dolores articulares. Los dolores articulares que se reportan como incapacitantes. ¿Sí? Son dolores articulares bilaterales que van a comprometer más de una articulación. Generalmente está asociado a las muñecas, a los dedos de las manos, a los codos, las articulaciones de la rodilla. Y puede, con el paso de los días, como ustedes ven en el último gráfico, una vez que disminuye la artralgia y la fiebre, puede encontrarse asociado a exantemas, miositis, encefalitis, que es lo más raro, y pueden las personas tener náuseas, vómitos o conjuntivitis. Ahora, si ustedes ven este pico de fiebre y las artralgias en función de los síntomas clínicos, se van a asociar en el paso de los días con la respuesta inmunitaria, con la síntesis de interferón, ¿sí? Y el aumento de los anticuerpos, y en sangre vamos a ver que el virus va a ir descendiendo más o menos hasta el sexto día, y también va a ir disminuyendo desde el foco primario, en el cual va a estar la inoculación del virus, por ejemplo, por el vector, y vamos a encontrar muy poca cantidad hacia el octavo día de virus en el foco primario y en tejidos como los que les dije antes, que ya sean músculo, encéfalo, articulaciones o la piel. Bien. Hago la aclaración antes de continuar con lo que es virus chikungunya, tener en cuenta que puede suceder que durante bastante tiempo las personas mantengan la afectación articular. Se vio reportes hasta de meses, hasta años de afectación articular por el virus chikungunya, y pueden reportar fatiga crónica y debilidad por haber cursado esta enfermedad. En cuanto al diagnóstico por este virus, vamos a manejarnos. Les pido disculpas, no sé si todos manejan el idioma, la diapositiva está en inglés porque está tomada directamente de New England. Vamos a tratar de hacerlo más simple, como para que mantengamos un orden en cuanto a cómo expresarnos en el diagnóstico. Nosotros podemos tomar una muestra de una persona que creemos que está infectada con el virus de chikungunya. Entonces vamos a poder hacer métodos directos e indirectos. Recuerden, métodos directos, el aislamiento viral, la detección del genoma viral, y métodos indirectos, las pruebas serológicas, testeando IgM e IgG, inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Si tomo una muestra en un paciente que lo considero infectado dentro de los primeros 8 días de inicio de los síntomas, voy a utilizar métodos directos para aislamiento viral y detección del genoma viral. Si estas pruebas me dan negativas, voy a pensar en un resultado que no es conclusivo, entonces vuelvo a pedir una nueva muestra posterior a esos 8 días, o espero al menos 8 días más, como para confirmar el diagnóstico negativo. Si el aislamiento viral o la detección del genoma viral me da positiva, yo confirmo el caso de infección por virus chikungunya. También puedo pedir una muestra de IgM, ¿sí? En esta primera etapa, pero volvemos a lo mismo. Si pido una IgM y me da negativa, lo tomo como un caso que no es conclusivo, entonces pido una nueva muestra, una segunda muestra, 8 días posteriores a esa primera, para ver el título de anticuerpos. Y si la IgM en esta primera etapa me da positiva, lo tomo como un caso probable de infección por chikungunya
y pido una nueva muestra serológica a los 10 o 15 días. ¿Bien? Si yo tengo que hacer un diagnóstico por virus chikungunya en una persona que presenta síntomas clínicos de más de 8 días, en este caso, directamente me voy a manejar con pruebas, con métodos indirectos, y las pruebas serológicas van a ser los métodos de estándares, ¿sí? Voy a pedir IgM. Si la IgM es negativa, voy a descartar la infección por virus chikungunya, y si es positiva, lo voy a tomar como un caso probable y voy a pedir una nueva muestra serológica para usar IgG de neutralización a los 10 o 15 días. Si esa IgG me da negativa, descarto el virus chikungunya, y si me da positiva, lo confirmo. ¿Sí? Esto que yo les estoy diciendo por ahí les resulta un poco intenso porque no tienen la diapositiva como para guiarse, pero está todo claro en cuanto a cómo es el diagnóstico en las guías del Ministerio de Salud de la Nación. Bien, vamos a pasar ahora al tercer virus, sí, que corresponde a los arbovirus. Vamos a hablar del virus Zika. Vamos a seguir un orden nuevamente. El virus Zika pertenece a la familia Flaviviridae, al género Flavivirus. Tiene un genoma ARN, polaridad positiva, de simple cadena, es un virus envuelto, tiene una cápside icosaédrica, ¿sí? Esa envoltura presenta proyecciones de superficie que van a incluir a la proteína M, que es una proteína de membrana, a la proteína E, que es una proteína de envoltura. La proteína E es la que permite la unión al receptor celular y la penetración de diferentes sitios celulares, porque median la hemaglutinación y la neutralización viral. Y a su vez también va a estar compuesto de 7 proteínas no estructurales que son necesarias para la replicación viral. El reservorio, uno de los reservorios de este virus es el humano, y la transmisión se da a través del mosquito, el mosquito del género Aedes aegypti. Volvemos a lo mismo, la hembra, ¿sí? También tenemos al Aedes albopictus, pero el principal para el hombre es el mosquito Aedes aegypti. ¿Bien? La actividad en general del del mosquito es una actividad diurna y por las tardes. Tiene un comportamiento, como les dije antes, lo mismo que del virus del dengue. Sí, estamos hablando del mismo vector, o sea que es media mañana, media tarde. Este virus, ustedes lo ven acá, lo que yo les decía recién, la envoltura va a tener la proteína E, la proteína M, y después la cápside va a tener la proteína de la cápside. Tiene el genoma de tipo ARN y va a sintetizar 7 proteínas no estructurales para formar parte de su ciclo de replicación. Esto ustedes básicamente, yo no le voy a leer la diapositiva. Lo que les quiero remarcar de esta diapositiva es que más allá de la transmisión principal, que es a través del vector, o sea que es el mosquito, también existe una transmisión sexual, porque se ha aislado genoma viral en el semen. Hay una transmisión vertical, y esto es muy importante porque hay todo un capítulo en lo que es el virus Zika, que es el síndrome de infección congénita por virus Zika, ¿sí? Y también puede haber transmisión a través de las transfusiones y los trasplantes. ¿Bien? En cuanto al periodo, en cuanto a lo que es la fiebre por virus Zika, o en realidad las manifestaciones clínicas por este virus, vamos a hacer, antes de empezar con la clínica pura, vamos a decir dos cosas. Primero, que tiene un periodo de incubación en el humano que va de 3 a 12 días. ¿Sí? El periodo de transmisión del humano al mosquito se da durante el periodo de viremia, que incluye de 5 a 7 días posteriores al inicio de los síntomas. ¿Sí? Y toda persona susceptible de infectarse por este virus es toda persona que no fue infectada previamente. Esto es el mismo concepto que venimos viendo para los dos virus anteriores. ¿Bien? Clínicamente, este virus presenta una fase inicial en el cual los síntomas van a ser el dolor de cabeza,
los exantemas pruriginosos maculopapulares, ustedes esto lo van a ver más adelante, que son descendentes, se van de arriba hacia abajo, que incluyen la palma y las plantas de los pies. La fiebre, el malestar general, las mialgias, la anorexia, la conjuntivitis no purulenta, artralgias, los edemas en las extremidades, que puede estar todo esto asociado a los dolores abdominales con o sin diarrea. Bien, ¿cuáles son los síntomas cardinales inicialmente por la infección por el virus Zika? La conjuntivitis no purulenta, el edema en las extremidades, ¿sí? Y la fiebre son como síntomas o como signos principales en cuanto a esta infección. También se puede asociar con dolor en las articulaciones, que puede comprometer a más de una articulación, pero no es invalidante como lo es los dolores articulares, las infecciones por el virus chikungunya. Esta es una gran diferencia entre una y la otra. ¿Bien? Y en general, si la infección se da en los chicos, puede pasar como síntomas inespecíficos, pueden estar un poco cansados, pero los síntomas son mucho más leves que en las personas más grandes. ¿Cuál es el riesgo importante? La transmisión del virus Zika durante el embarazo, ¿sí? Las mujeres embarazadas van a tener síntomas similares a los que yo vine diciendo ahora, pero el virus va a pasar la placenta, y va a generar entonces daños a nivel fetal, que van a llevar a anomalías en el sistema nervioso central del feto, puede llevar a retardos en el crecimiento intrauterino, mortalidad fetal y en el primer trimestre de embarazo, sobre todo abortos espontáneos. Entonces acá, lo que yo les decía anteriormente, hay un gran capítulo que es el síndrome de infección congénita por virus Zika, donde la microcefalia, la desproporción craneofacial que existe en estos nenes infectados, van a ver que va a haber cuero cabelludo que va a ser redundante, que va a estar con varios pliegues, los chicos van a tener hipotonía o a veces espasticidad, van a estar irritables, van a tener severos alteraciones congénitas, puede haber crisis epilépticas, puede haber hipoplasia cerebral. La cuestión es que lo más grave es las complicaciones que se dan durante la infección en el embarazo. ¿Bien? Y por otro lado, lo que tenemos que conocer es que aparte de las afectaciones en las mujeres embarazadas y todo este síndrome que se da en los neonatos, hay una complicación en las personas adultas que se infectan por el virus Zika, que son las complicaciones neurológicas, que se pueden observar durante la fase aguda de la enfermedad o tiempo después, donde lo más común de encontrar es lo que ustedes tienen en la diapositiva, que es el síndrome de Guillain-Barré. También las complicaciones neurológicas pueden incluir la encefalitis, la meningoencefalitis, la encefalomielitis, la mielopatía, afectación de los pares craneales, de los nervios craneales, pero digamos como que lo más reportado o sobre lo que todos hacen hincapié es la complicación neurológica más común, que es el síndrome de Guillain-Barré. Que esto ustedes ya lo vieron previamente en el módulo de bacteriología, cuando vieron Campylobacter jejuni, y es un trastorno en el que el sistema inmune va a atacar al sistema nervioso periférico y va a afectar tanto a las fibras motoras como a las sensitivas, y esto va a llevar a una debilidad muscular y alteración de la sensibilidad de miembros inferiores y superiores. ¿Bien? La cuestión es que estas afectaciones neurológicas por este síndrome, en un tercio de los pacientes generalmente se ve asociado a complicaciones respiratorias que los llevan a la necesidad de utilizar la asistencia respiratoria mecánica. ¿Bien? ¿Cómo hago el diagnóstico? Nosotros vamos a ver
que podemos en el transcurso de los primeros 15 días de la enfermedad utilizar muestras de suero, líquido cefalorraquídeo, orina, ¿sí? Para hacer diagnóstico. En los primeros 7 días voy a poder utilizar suero, líquido cefalorraquídeo, y voy a poder hacer detección molecular por técnicas de PCR real time y voy a buscar, ¿sí?, genoma viral. Del día 5, entre el día 5 y el día 15 también se puede utilizar las técnicas de PCR real time para buscar partes virales o genoma viral en orina, ¿sí? Y después, por otro lado, voy a poder utilizar entre el día 5 y el día 15 muestras de suero, pero en ese caso ya lo voy a, la muestra la voy a utilizar para hacer determinaciones serológicas, buscando IgM específica para el virus Zika. Bien. Si durante la primera semana de síntomas, tanto en el suero como puede ser también líquido cefalorraquídeo, yo por PCR tengo un diagnóstico positivo de presencia de partículas de aislamiento viral, voy a confirmar la infección por virus Zika. Si es negativo, voy a pedir una segunda muestra posterior al 6º día. Si después de ese 6º día, en el suero o en el líquido cefalorraquídeo, yo voy a hacer, como les dije antes, pruebas serológicas. Voy a pedir IgM específica para Zika. Si es negativa, voy a descartar la infección y si es positiva, lo voy a tomar como un diagnóstico probable, que voy a confirmar con una segunda muestra a los 10 o 14 días de la primera, en donde voy a hacer nuevamente pruebas serológicas de neutralización, lo mismo que venimos hablando para los 2 primeros virus, y si en ese caso me da positivo, confirmo la infección y si no, la descarto. Vuelvo a hacer el mismo comentario, las pruebas serológicas de neutralización sirven para confirmar el diagnóstico o descartarlo y poder descartar que el primer caso positivo haya sido por una reacción cruzada con algún otro flavivirus que esté en la región en la cual la persona vive. ¿Bien? Pasando al virus de la fiebre amarilla, vamos a ver que es un virus que es endémico de África, América Central y Sudamérica. Es una enfermedad viral aguda que genera hemorragia, se transmite nuevamente por mosquitos que van a estar infectados con el virus. Se dice fiebre amarilla por lo amarillo de la ictericia que pueden presentar algunos pacientes. Es un virus ARN, simple cadena, polaridad positivo. Hay un único serotipo, pero según los últimos reportes hay 5 genotipos conocidos, no 7 como dice acá. 3 de ellos se dan en África y 2 están en Sudamérica. Los síntomas cardinales son la fiebre, la cefalea, la ictericia, el dolor muscular, náuseas, vómitos y cansancio. La prevención principal, y esto es algo muy importante que ustedes tienen que recordarlo, es que la fiebre amarilla es un virus que tiene vacunas, ¿sí? El método de prevención es la vacunación cuando uno va a zonas endémicas por este virus y da inmunidad de por vida. El tema de la prevención de la vacunación hay que tener en cuenta que hay ciertos factores en los cuales las personas conviene que no se vacunen. Las personas que tienen alergia a la proteína del huevo es una, porque es un componente similar al que se utiliza en este tipo de virus. Los lactantes, las personas mayores de 65 años, o sea, no es que todo el mundo puede recibir esta vacuna. Sí hay que tener ciertos recaudos. Y una cosa importante en cuanto a la vacunación es que se da sobre todo en centros de referencia, como nosotros tenemos centros de referencia en el país que son los únicos que dan la vacuna, ¿sí? Recuerden que hay que tener estas consideraciones porque es una vacuna a virus vivo atenuado. Perfecto.
Por otro lado, de fiebre amarilla hay que recordar que la transmisión se puede dar a través del mosquito, el mosquito Aedes, que es el mosquito principal que se da en los ciclos domésticos, y después hay otros dos mosquitos más, Aemogogus y Sabetes, perdón, a veces me cuesta pronunciarlo, que son los mosquitos que están relacionados a los ciclos de transmisión selváticos o salvajes. ¿Sí? Si uno hace hincapié o va ahondando un poco más profundo dentro de estos ciclos de transmisión, vamos a ver que la fiebre amarilla tiene un ciclo salvático o selvático, que se da sobre todo la transmisión en las zonas tropicales, de selvas tropicales, y los principales infectados con este virus son los monos. De ahí que los mosquitos pueden infectar pueden chupar la sangre, succionar la sangre de los monos y de esa manera contagiar a los humanos que, por ejemplo, estén haciendo expediciones por la selva. Después va a tener un ciclo de transmisión urbano en el cual los principales infectados son las personas y son los que van a estar infectando a estos mosquitos que van a transmitir el virus de la misma forma que como vimos anteriormente, ¿sí? Se le dice urbano porque las personas infectadas van a introducir el virus en zonas donde van a estar muy pobladas y donde va a haber una alta densidad de mosquitos, ¿sí? Y después va a haber un ciclo intermedio que va a incluir, que se da sobre todo en África, no está del todo reportado, y son mosquitos que van a tener hábitos pseudo domiciliarios o semidomiciliarios, ¿sí? Que pueden infectar tanto a las personas como a los monos. Bien, en cuanto al periodo de transmisión, la persona va a infectar al mosquito entre las 24 a 48 horas antes de iniciar con el proceso de fiebre y durante los primeros 3 a 5 días del cuadro clínico, del curso clínico, ¿sí? Una vez que el mosquito pica a la persona, lo infecta. Entonces, primero va a haber una primera multiplicación viral en el tejido de inoculación, después va por los ganglios, se va a multiplicar y va a pasar hacia la sangre donde va a generar la viremia, ¿sí? Que es el momento en el cual si un nuevo mosquito pica a la persona se va a infectar y lo puede transmitir, ¿sí? Los lugares principales en los cuales se va a replicar este virus es en el sistema retículo endotelial y va a generar cuadros de inflamación que puede llevar a la necrosis hepática, la esplénica, va a generar trastornos hemorrágicos y puede llevar también a complicaciones a nivel cardíaco con daño miocárdico, ¿sí? Esto es para que ustedes vean que hay procesos hemorrágicos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se puede dar de forma asintomática, puede haber formas leves con sintomatología inespecífica y puede estar el cuadro de fiebre hemorrágica clásica, ¿sí? Que lo que va a tener son 3 periodos característicos. El primer periodo, que es el periodo de infección, en el cual va desde que el mosquito pica a la persona y se inician los síntomas, que esto va a durar entre 3 a 6 días. El inicio de los síntomas en esta fase es abrupto. La persona empieza con fiebre muy alta, más de 39 grados, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos, dolor muscular, malestar general. Va a tener cierta congestión facial, que es bastante característica. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, lo que se va a poder observar es que va a haber leucopenia, va a haber una cierta neutropenia relativa y va a estar muy aumentada las enzimas hepáticas. Va a haber un aumento significativo de la GOT, de GPT y también puede haber albuminuria. Esos son los momentos en los cuales el virus está en sangre, ¿sí? Pasada esta primera fase, se entra a un segundo periodo, que es el periodo de remisión, que va desde 2 a 48 horas de que los síntomas que dijimos previamente empiezan a ceder y entonces se mejora el cuadro clínico y el virus va desapareciendo de la sangre, ¿sí? Generalmente lo que sucede es que entre 2 a 4 semanas la persona termina recuperándose, puede llegar
a tener ciertos cuadros de astenia o cansancio que le puede durar algunas semanas, y en un 15% de los casos, después de este periodo de remisión, como les dice acá, la fiebre hemorrágica por la fiebre amarilla puede llevar a un tercer periodo, que es el periodo de intoxicación, en el cual se progresa a formas graves de la enfermedad, donde va a haber una insuficiencia hepática y renal severa. Ahí se dan las manifestaciones de la necrosis hepática, colestasis, albuminuria, o sea, aumento de proteínas en la orina. Va a haber ictericia, dolor epigástrico y las hemorragias o los trastornos hemorrágicos, como le dice en la diapositiva, que son los característicos de esta enfermedad, ¿sí? Bien, uno va a desarrollar inmunidad frente a esta infección. Los anticuerpos son anticuerpos neutralizantes que se van a dar o van a ir aumentando desde la primera semana de inicio de los síntomas, y la protección de los anticuerpos es de por vida. En cuanto al diagnóstico, además del análisis bioquímico o de las características bioquímicas, para confirmar se van a utilizar 5 días previos al inicio de los síntomas los métodos directos, como el aislamiento viral y la detección del genoma viral por técnicas de PCR real time. Y por otro lado, cuando la muestra se toma pasado los 5 días de inicio de los síntomas, lo que se va a buscar son anticuerpos, ¿sí? Y lo que se busca es IgM a partir de la primera semana de infección y se confirma por seroconversión. ¿Qué significa esto? Que yo voy a pedir también IgG, y a las 4 semanas voy a hacer una nueva muestra. Voy a tomar una nueva muestra y voy a hacer nuevamente las pruebas serológicas y voy a buscar de que ese título de anticuerpos de IgG haya aumentado al menos 4 veces en el transcurso de esa primera y segunda muestra. Eso lo voy a llamar seroconversión. El transcurso entre la primera prueba serológica y la segunda es un lapso de 14 días. Bien. Vamos a pasar ahora a hablar de los últimos 2 microorganismos que nos quedan. Uno de ellos, el que continúa ahora, es el hantavirus. Vamos a hablar de las enfermedades por hantavirus. En relación a este virus, es una familia, la familia Bungiaviridae. ¿Sí? Son más de 200 virus que son de tipo ARN, polaridad negativa, segmentados, son virus envueltos. Dentro de esta familia hay 5 géneros, principalmente vamos nosotros a hacer hincapié en lo que es el género hantavirus. Los hantavirus, la mayoría son arbovirus, como bien les dice la diapositiva, pero los hantavirus además son virus transmitidos por roedores. En realidad, a lo que es la estructura de este virus, tiene la característica de que, como dijimos antes, tiene un genoma que es de tipo ARN, que tiene 3 segmentos que codifican la proteína de la nucleocápside, que es la proteína N, que es el antígeno de elección para las pruebas serológicas, y 2 glicoproteínas, bien, que son la proteína G, como ustedes tienen acá, las glicoproteínas G1 y G2, y también la transcriptasa viral. A diferencia de los otros bungiavirus, este hantavirus no es transmitido por vectores, pero sí, como les dije antes, la importancia de que hay una transmisión a través de diferentes especies de roedores, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer hincapié, sobre todo en este hantavirus, son que vamos a poder observar las fiebres hemorrágicas o los síndromes importantes a nivel pulmonar por este virus. Los ciclos de replicación, ustedes acá lo tienen perfectamente explicado. Esto se toma básicamente de lo que es la diapositiva del Murray, así que lo van a tener perfectamente para leer. No les voy a leer la diapositiva. Lo que es importante continuar hablando
y recalcando es que los roedores entonces van a constituir el reservorio de este virus y van a ser los vectores del virus. Bien, esto es algo que recuérdenlo. Hasta ahora veníamos hablando de mosquitos, ahora cambiamos drásticamente. En Argentina hay zonas en las cuales hay más cantidad de estos roedores y se dan brotes por hantavirus. Se ha visto mucho en la provincia de Salta, en algunas partes de Buenos Aires, pero sobre todo en Río Negro, en Chubut, y también se vio en Santa Fe y en Jujuy. Nosotros hoy en día hay muchos alertas en cuanto a las infecciones de hantavirus en el sur de nuestro país, ¿sí? Entonces es importante tener presente esta enfermedad en esa población. Sobre todo vamos a ver que es una enfermedad que predomina en adultos jóvenes de sexo masculino, debido a que, o porque son sobre todo grupos de riesgo, porque son los que más hacen tareas rurales en estas zonas del país en donde hay más cantidad de estos roedores que pueden transmitir la enfermedad. ¿Qué más quiero decirles? Que es importante tener en cuenta que los animales son los reservorios de la infección, ¿sí? Y que lo que van a hacer es eliminar partículas virales a través de la orina, de las heces, porque son las zonas donde estos roedores tienen alta carga viral, lo mismo que también en las lágrimas y en otras secreciones, ¿sí? Una vez que el virus es eliminado, por ejemplo, con las heces de los roedores, se van a aerosolizar y la persona lo que va a hacer es respirar y va a inhalar esas heces que van a contener el virus. Y de esa manera el virus va a ingresar a nuestro epitelio respiratorio y se va a diseminar generando una viremia. La replicación, bien como les dice acá en la diapositiva, se va a suceder en las células endoteliales, el endotelio pulmonar y renal, y el virus va a iniciar la infección y va a permanecer en el pulmón, en donde va a generar una destrucción tisular hemorrágica, y puede generar una enfermedad pulmonar que puede desencadenar la muerte de la persona. En cuanto al síndrome pulmonar por hantavirus, si ustedes ven, sobre todo esto lo van a tener bien reportado en los libros de infectología. El síndrome pulmonar por hantavirus tiene un curso clínico desarrollado en 2 fases. Una primera fase de este síndrome dura entre 3 y 8 días y es una fase que se denomina prodrómica. Las manifestaciones que va a tener la persona infectada van a ser hipertermia, o sea, va a haber un aumento de la temperatura corporal, dolor generalizado en las articulaciones, dolor generalizado en los músculos, mialgias. Esto va a ser de forma aguda. No va a presentar mucho dolor de cabeza como en las manifestaciones clínicas por los otros virus que vimos. Y lo que va a tener es como un cansancio generalizado que en algunos casos se puede asociar a manifestaciones digestivas como el dolor abdominal, náuseas y los vómitos. ¿Bien? La característica en esta primera fase del cuadro clínico por síndrome pulmonar por hantavirus es que va a haber ausencia de signos de afectación de la vía aérea superior, ¿sí? Esto es algo muy importante porque puede hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de virus respiratorio. Ahora, después de esto, lo que vamos a pasar es a una segunda fase en donde ya va a haber un compromiso cardiopulmonar y va a haber afectaciones de la volemia, ¿sí? Lo característico es que va a haber una instalación muy rápida, una progresión clínica de muy corto tiempo, que el paciente va a empezar con una disnea que va a ser progresiva, o sea, le va a faltar el aire, va a empezar con aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, va a estar hipotenso, va a tener poca tos y va a empezar con síntomas de hipoxia, ¿sí? Esto se va a dar sobre todo previo a que empecemos a observar
afectaciones a nivel de la placa de tórax. Lo que sí, cuando hay afectación a nivel de la placa de tórax, ya cuando hay un cuadro pulmonar de falta de aire y mala oxigenación, es que va a haber afectación bilateral en la placa de tórax, ¿sí? Con infiltrados bilaterales, alveolares e intersticiales. También van a poder ver la placa de tórax, el derrame pleural, que siempre se va a dar y puede ser muy importante en algunos casos. Y lo importante es que tener en cuenta es que una vez que se sucede ya la afectación respiratoria importante, la persona necesita la asistencia respiratoria mecánica para poder hacer un correcto intercambio gaseoso, mantener una oxigenación de sangre como corresponde y poder mantener la respiración. ¿Sí? Bien. ¿Qué es importante en cuanto al diagnóstico? Volvemos a lo mismo, ¿sí? Vamos a poder tomar muestras de sangre, aislar el virus ustedes van a ver o lo van a leer en diferentes lugares, es que el aislamiento viral resulta verdaderamente muy dificultoso porque la replicación de este virus es lenta. Pueden existir como métodos directos la detección del genoma por técnicas de PCR real time, pero lo que sí se va a utilizar verdaderamente son las pruebas serológicas. Se van a hacer detección de anticuerpos mediante técnicas de ELISA para detectar anti-N, anti-G1 en la fase aguda y anti-G2 en la fase de convalescencia. Bien, vamos a pasar entonces ahora a hablar del último microorganismo de la clase del día de hoy. Representan al grupo de la familia de los Arenaviridae. Básicamente vamos a pasar a hablar del virus Junín, que va a generar la fiebre hemorrágica argentina. Lo vamos a ubicar sobre todo en la Pampa Argentina. El reservorio, como les dice la diapositiva, es el Calomys musculinis, y que es un tipo de roedor. Este es el ciclo de replicación, volvemos a lo mismo. ¿Sí? Estamos hablando de un virus de tipo ARN que tiene una envoltura lipoproteica, que va a tener glicoproteínas que van a ser antigénicas. Este es el principal roedor que lo va a transmitir a través de la orina o de la saliva, ¿sí? Y va a ingresar al humano a través de lesiones en la piel, la conjuntiva, la mucosa conjuntiva, o se va a inhalar a través de aerosoles contaminados con el virus, que es lo mismo que sucede con el hantavirus, y esto se va a dar sobre todo en los trabajadores rurales, porque son los que están entre medio de los campos en donde están estos roedores y lo pueden inhalar al momento de levantar las cosechas. ¿Sí? Como les dije, era un virus de tipo ARN, ¿sí? Que tenía glicoproteínas en su envoltura. Vamos a ver que hay proteínas principales que ustedes tienen que reconocer, que es la proteína N de la nucleocápside, la proteína GPC de la envoltura, la Z y la L, que funciona como polimerasas. Hay que tener en cuenta algo muy importante, es que este virus, como les dice acá, se replica en diversas líneas celulares, pero el efecto citopático en sí que genera en las células lo va a dar sobre todo, como les dice acá, en las células Vero y las células MRC5. ¿Sí? Este efecto que genera a nivel celular es un efecto de aparición lenta, progresiva, y lo que se va a observar a nivel de la microscopía es que son focos de células redondeadas que se van a desprender en monocapa. Así mismo es como ustedes lo van a leer en todos los libros, ¿sí? Y esto básicamente se va a poder ir observando a través de la microscopía. Bien, en cuanto a la patogenia, primero antes de decirles esto, quiero recordarles una cosa. Las zonas principales de afectación, vamos a retomar, es importante que ustedes lo sepan, son las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.
¿sí? Las zonas donde hay mucha cantidad de campo, ¿sí? Y hay mucho trabajo rural. Bien, entonces el ingreso generalmente de este microorganismo es a través de la inhalación de los aerosoles o por lesiones en la piel, y va a tener principalmente una replicación a nivel pulmonar, y eso va a permitir la diseminación sistémica del virus, ¿sí? Que va a generar replicaciones a nivel del endotelio vascular, vasos, médula ósea, sistema retículo endotelial, lo que puede llevar a hipoplasias de la médula ósea, aumento del tamaño ganglionar y puede llevar a necrosis de los parénquimos, ¿sí? Y una vez que también tiene esa diseminación sistémica, puede generar lo típico de este virus, que son las hemorragias, con alteración de las plaquetas. Por eso es que se va a ver afectada todas las pruebas de la hemostasia. La fiebre hemorrágica argentina producida por este virus va a tener 3 fases. Una primera fase que va a cursar con fiebre, fotofobia, conjuntivitis, edema periorbitario, petequias, la hepatomegalia y las ictericias. Va a haber una fase que va a ser la fase hemorrágica, que va a cursar con afectaciones neurológicas, que se va sobre todo al iniciado los 10 días de la enfermedad, donde va a haber ciertos sangrados mínimos, por ejemplo de la nariz, y puede haber sangrados mayores a nivel del sistema nervioso central, hematuria, o sea, orina con sangre, melena, materia fecal con sangre, puede haber metrorragia también. Las personas pueden entrar en un estado de confusión general, con ataxia, temblores, hasta llegar al coma o a la insuficiencia renal aguda, porque lo que termina generando este virus es un estado de inmunosupresión. Pasado esto, si la persona logra revertir este cuadro, se pasa a una fase de convalescencia que puede durar entre 1 y 3 meses, y la persona queda con un estado de irritabilidad propio de la afectación neurológica de esa fase hemorrágica. En cuanto al diagnóstico, primero y principal, tener en cuenta las zonas de donde son las personas que empiezan con los signos clínicos por la sospecha epidemiológica, y después vamos a tener métodos directos e indirectos, como venimos diciendo hasta ahora. Métodos directos a través de la PCR real time, y se puede buscar la amplificación de la región S del genoma viral o el aislamiento viral, y después como métodos indirectos las pruebas serológicas buscando anticuerpos de tipo IgM por inmunidad. Bien, eso es todo. Vamos a dar entonces el cierre a este módulo de biología. Espero se haya entendido. Como siempre, quedo a disposición de ustedes para cualquier duda que tengan. Recuerden mi mail mseijo@fmed.uba.ar. No dejen de estudiar el módulo de virología, se les ha juntado la materia, pero vayan con tiempo releyendo y planteando las dudas que tengan al respecto. Recuerden la importancia de lo que está sucediendo hoy en día con el virus del dengue. Busquen las guías del Ministerio de Salud, así las pueden interpretar. Y por último, nuestro país, en cuanto a lo que es el virus Junín, ha realizado muchísimas investigaciones. Hubo un centro de referencia sobre esta virosis. Hay mucho material que ustedes pueden revisar. No es algo menor. No sé si fue el año pasado o el anterior, respecto a hantavirus, salió una alerta sanitario del paralelo 42 en el sur de nuestro país en cuanto a los casos de afectaciones pulmonares por hantavirus. Entonces, no es algo menor lo que nosotros estuvimos charlando durante la clase de hoy. Así que cualquier duda que tengan, quedo a su disposición. Espero se haya entendido y muchísimas gracias.